Camila Esparza nunca conoció el silencio. Su vida era una sinfonía cacofónica de sirenas lejanas, risas ásperas y el zumbido constante del miedo en los barrios olvidados de la Ciudad de México. A principios de los años 2000, ella era solo una sombra más, deslizándose bajo las luces de neón que prometían todo, pero no entregaban nada más que noches frías y peligrosas. Rechazada por la familia que debería haberla amado, Camila aprendió a construirse a partir de los fragmentos de su propia existencia, transformando el dolor en una armadura invisible. Cada paso que daba sobre el asfalto agrietado era un acto de desafío, una declaración silenciosa de que todavía estaba allí, respirando, luchando. Si estás viendo esto desde un lugar seguro, quizás desde la comodidad de tu hogar, piensa en cómo historias como la mía rara vez son contadas. Si esta historia te conmueve y llegamos a 1000 suscriptores, quizás más voces que fueron silenciadas encuentren un camino. Comenta desde dónde me estás escuchando, para que sepa que no estoy completamente sola en esta oscuridad. Su trayectoria fue forjada en el fuego del rechazo, un exilio impuesto por aquellos que compartían su sangre, pero no podían aceptar su alma. El recuerdo de su hogar era una herida que nunca cicatrizaba, un fantasma que la atormentaba en las horas más solitarias, justo antes del amanecer. Fue ese dolor primordial el que la empujó a las calles, donde la indiferencia de la metrópolis era, en cierto modo, más honesta que el desprecio velado de su familia. Aprendió a leer las miradas, a descifrar las intenciones ocultas en una sonrisa rápida o en un gesto brusco. La calle se convirtió en su universidad y su prisión, enseñándole lecciones brutales sobre supervivencia, lealtad y la fragilidad de la vida humana cuando no es valorada por el sistema. Cada moneda que ganaba, cada noche que sobrevivía, era una victoria conquistada con un pedazo de sí misma, un tributo pagado a un mundo que exigía todo y no daba nada a cambio. Fue en ese abismo donde encontró un refugio improbable, una hermandad de otras mujeres trans, almas igualmente rotas y resilientes que se convirtieron en su verdadera familia. Entre ellas, la soledad se disipaba, reemplazada por una complicidad feroz. Compartían labiales, secretos, sueños y sobre todo la pesada carga de existir en un mundo que las veía como aberraciones. En ese pequeño círculo de afecto, Camila no era solo una sobreviviente, era amada, era vista, eran guerreras de la noche, pintando sus rostros como soldados antes de la batalla, enfrentando el peligro con un coraje que nacía de la más pura necesidad. Allí, en medio de la precariedad de apartamentos alquilados y comidas improvisadas, construyeron un hogar, un santuario frágil contra la tormenta de afuera, demostrando que la familia no siempre es de sangre, sino de alma. La Ciudad de México, para ellas, no era la capital cultural vibrante que los turistas veían. Era un laberinto de callejones oscuros y calles mal iluminadas, donde el peligro acechaba en cada esquina. El aire era denso, con el olor a contaminación y comida callejera, una mezcla que se impregnaba en su ropa y en sus memorias. Las discotecas de neón decadentes eran sus escenarios y campos de caza, lugares donde la música alta ahogaba los gritos silenciosos de sus almas. El ambiente era un personaje opresor, un monstruo de concreto e indiferencia que las engullía cada noche y las escupía de vuelta al amanecer, exhaustas y a veces heridas. La ciudad era un reflejo de su lucha interna, una dualidad constante entre la belleza cegadora de las luces y la oscuridad profunda de las sombras que esas mismas luces proyectaban en el suelo. En este escenario implacable, la violencia era una presencia constante, un depredador invisible que caminaba a su lado. Cada coche que reducía la velocidad, cada mirada prolongada,
Cada susurro agresivo era un recordatorio de su vulnerabilidad. Vivían en un estado de alerta perpetua, con los nervios a flor de piel, sabiendo que la línea entre un cliente y un agresor era terriblemente delgada. El miedo era su compañero más fiel, pero aprendieron a bailar con él, a enmascararlo con maquillaje vibrante y risas fuertes. Las amenazas de las pandillas locales, que exigían una parte de sus escasos ingresos, y la hostilidad de la policía, que debería protegerlas, pero a menudo era solo otra fuente de abuso, completaban el cerco. Sobrevivir no era solo evitar la muerte física, sino también proteger la propia cordura de la corrosión diaria del desprecio. En el centro del universo de Camila estaba Isabel, su mejor amiga, su hermana. Isabel era la luz que equilibraba la oscuridad de Camila. Mientras Camila era observadora y contenida, Isabel era risa y esperanza, soñando en voz alta con una vida lejos de las calles, quizás con un pequeño salón de belleza en alguna ciudad costera donde el mar pudiera lavar todas sus penas. Se complementaban, una siendo el ancla y la otra las velas. En una noche particularmente fría, sentadas en un banco de la plaza, compartiendo un cigarrillo, Isabel confesó su mayor miedo: desaparecer sin dejar rastro, ser olvidada como si nunca hubiera existido. Camila tomó su mano con fuerza y prometió que eso nunca sucedería. «Mientras yo esté aquí», dijo ella con una seriedad que caló hondo, «nunca serás olvidada. Somos una para la otra, siempre». Esa promesa resonaba en la mente de Camila, convirtiéndose en el pilar de su existencia. Ella era la guardiana silenciosa del grupo, la que permanecía atenta mientras las demás se relajaban, la que memorizaba los rostros sospechosos y las placas de los autos peligrosos. Su inteligencia, afilada por la necesidad, la convirtió en una estratega de la supervivencia. No poseía la fuerza física de un hombre, pero tenía una capacidad de análisis y una paciencia que la hacían formidable. Entendía la mecánica del poder en las calles, la economía del miedo y la explotación. Esta habilidad, nacida de la necesidad de protegerse y de cuidar a su familia elegida, era una semilla latente dentro de ella. Era un arma que aún no sabía que poseía, esperando el catalizador adecuado para ser despertada y utilizada de una forma que jamás imaginaría. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El aire estaba pesado con la promesa de lluvia, y las luces de la ciudad parecían más opacas, como si estuvieran de luto por algo que aún no había sucedido. Camila e Isabel se arreglaron juntas, compartiendo un espejo roto que reflejaba sus rostros en fragmentos. Rieron, intercambiaron bromas e hicieron planes para el desayuno. Al despedirse en la esquina de siempre, un escalofrío recorrió la espalda de Camila. «Cuídate mucho esta noche, mi hermana», susurró, más como una plegaria que como una advertencia. Isabel sonrió, un brillo de desafío en sus ojos. «La noche nos pertenece, Cami. No lo olvides», fueron las últimas palabras que Camila la escuchó decir. Una promesa vacía que la oscuridad pronto se encargaría de romper de forma brutal y definitiva. El amanecer llegó gris y húmedo, como un sudario sobre la ciudad. La lluvia de la noche anterior había limpiado el asfalto, pero no la angustia que se instalaba en el pecho de Camila. Isabel no regresó. Las primeras horas fueron de negación, una terca esperanza de que hubiera encontrado un lugar seguro donde pasar la noche, quizás con un cliente generoso o en un hotel barato para escapar de la lluvia. Pero las llamadas a su viejo celular iban al buzón de voz y los mensajes no eran respondidos. Camila comenzó su búsqueda silenciosa, recorriendo los puntos habituales, preguntando a otras chicas con un nudo en la garganta. Con cada respuesta negativa,
El zumbido del miedo en sus oídos se hacía más fuerte, transformando el paisaje urbano familiar en un territorio hostil y amenazante, donde cada sombra parecía ocultar la verdad que no estaba lista para enfrentar. La noticia llegó en forma de un susurro aterrorizado de María, una de las chicas más jóvenes del grupo, que la encontró cerca del mercado. No hubo detalles, solo un rostro pálido y un dedo tembloroso señalando en dirección a un callejón olvidado detrás de un almacén abandonado. El camino hasta allí fue una tortura, cada paso un yunque en su alma. El olor a basura y agua estancada dominaba el aire, pero había algo más, un olor dulzón y metálico que le revolvió el estómago, y entonces lo vio. La cinta amarilla de la policía, la presencia indiferente de momentos, dos oficiales y un bulto cubierto por una sábana sucia, un pie descalzo con el esmalte rojo que ella misma le había ayudado a pintar la noche anterior, era la única parte visible. El mundo de Camila se deshizo en un grito silencioso que rasgó su garganta sin emitir sonido. En la comisaría, el horror se transformó en humillación. El aire estaba impregnado de desinfectante y desprecio. El detective, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un bigote manchado de café, apenas la miró. Hojeaba el informe con un aburrimiento burocrático, refiriéndose a Isabel como él, como el cuerpo, un objeto a ser catalogado y olvidado. Camila intentó explicar quién era Isabel, la amiga, la soñadora, la hermana, pero sus palabras chocaban contra un muro de indiferencia transfóbica. El detective la interrumpió, sugiriendo que gente de ese tipo vivía vidas arriesgadas y que el resultado era predecible. «Es solo otra muerte de un paria», dijo, cerrando la carpeta. «Tenemos casos más importantes. No espere mucho de nosotros». Con esa frase no solo archivó el caso, sino que asesinó la memoria de Isabel. Al salir de la comisaría, el luto de Camila comenzó a hervir, a transmutarse en una furia fría y cristalina. El sol de la tarde parecía una afrenta. La vida de la ciudad, con sus autos tocando la bocina y la gente apurada, una burla cruel. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad terrible. El sistema no solo era defectuoso, era un cómplice. La policía, la ley, la sociedad, todos eran parte del engranaje que aplastaba a personas como ella e Isabel. No veían sus vidas como algo digno de justicia. Caminó sin rumbo por las calles, pero ahora veía el mundo con otros ojos. Veía a los depredadores que se escondían a plena vista, a los hombres en sus autos caros, a los miembros de las pandillas en sus esquinas. Todos eran monstruos y el mundo los dejaba cazar libremente. De vuelta en su pequeño apartamento, el silencio era un peso abrumador. El olor de Isabel todavía estaba en el aire, un eco fantasmagórico de su presencia. Sobre la cómoda, una foto antigua de las dos, sonriendo, con los brazos entrelazados. Camila tomó la foto, el papel gastado un testamento de su amistad. Mirando el rostro sonriente de Isabel, la decisión se solidificó en su alma como el acero. Ellos no harían nada. La justicia de ellos no era para ellas, entonces la suya lo sería. «Te quitaron la voz, pero van a escuchar la mía», le susurró a la foto. «Si el sistema se niega a cazar a los monstruos que caminan entre nosotros, entonces yo lo haré. La venganza será mi respuesta. Esta es mi promesa, hermana. Si me estás escuchando desde algún lugar, sabe que no me detendré. Suscríbanse para que más personas sepan lo que sucede cuando la justicia nos abandona». La venganza de Camila no comenzó con una explosión, sino con el susurro de una observadora. Sin armas, sin entrenamiento, usó lo que tenía más afilado, su conocimiento de las calles y la invisibilidad que la sociedad le había impuesto. Durante días se convirtió en un fantasma, mapeando la rutina de la pandilla, aprendiendo sus hábitos, sus debilidades.
Su primer objetivo fue Javier, el miembro más bajo en la jerarquía, un hombre cuya brutalidad solo era superada por su estupidez y su adicción. Camila lo siguió, estudiando sus pasos desde el bar fétido que frecuentaba hasta el callejón donde compraba sus drogas. El miedo era un sabor metálico en su boca, una corriente helada en sus venas, pero la imagen del pie de Isabel, con el esmalte rojo descascarado, era el combustible que la mantenía en movimiento, transformando el pavor en un propósito gélido e inquebrantable. La persecución fue una prueba agonizante para sus nervios. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido una alarma. Se sentía torpe, una aficionada en un juego mortal. Una noche tropezó con un bote de basura mientras lo seguía, el ruido resonando por el callejón silencioso. Javier se giró, con los ojos inyectados de miocetinos. Sospecha. Y Camila se encogió en la oscuridad, el corazón martillando contra sus costillas, segura de que sería descubierta. Por un momento que pareció una eternidad, él escudriñó las sombras. Pero, adormecido por el alcohol y las drogas, se encogió de hombros y continuó su camino. Ese casi error le enseñó una lección vital sobre la paciencia y el silencio. Ella no era una depredadora nata. Necesitaba aprender a serlo, a controlar su respiración, a fusionarse con la oscuridad que siempre había sido su refugio y ahora se convertiría en su arma. El enfrentamiento ocurrió en una noche de llovizna fina, en el mismo tipo de callejón donde encontraron a Isabel. Camila lo acorraló, armada solo con un trozo de varilla que había encontrado en una construcción. No fue una ejecución limpia como en las películas, fue una lucha desesperada y sucia. Javier, a pesar de estar drogado, era fuerte. La agarró, el aliento agrio en su rostro, la sorpresa en sus ojos convirtiéndose rápidamente en furia. Rodaron por el suelo mojado e inmundo, una danza grotesca de violencia. Camila luchó con la fuerza de todo su luto y rabia acumulados, clavando el metal en su agresor repetidamente. El sonido de los golpes, el calor de la sangre, el último suspiro burbujeante de él fueron las primeras notas de su terrible sinfonía de venganza. Cuando todo terminó, el silencio que siguió fue más ensordecedor que la lucha. Camila se puso de pie, temblorosa, el cuerpo cubierto de suciedad y de la sangre de su enemigo. La adrenalina que la había sostenido se disipó, dejando atrás un vacío helado y un temblor incontrolable. Se apoyó en la pared, la varilla cayendo de su mano con un golpe metálico, y vomitó violentamente. La realidad de lo que había hecho la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había quitado una vida. Había cruzado una línea de la que no habría retorno. La imagen de Javier, sus ojos sin vida mirando el cielo lluvioso, se grabó en su mente. En ese momento no sintió triunfo, solo el peso abrumador de su primer paso hacia un abismo del que quizás nunca podría salir. La noticia de la muerte de Javier se extendió como la pólvora por las calles. La policía lo descartó como otro ajuste de cuentas entre criminales. Exactamente como Camila había previsto, pero para su comunidad la muerte tuvo un significado diferente. Había miedo, sí, el miedo a una escalada de violencia. Sin embargo, por debajo de eso había una corriente subterránea de alivio, casi de gratitud. Las otras mujeres notaron que uno de sus verdugos había desaparecido. No sabían quién era el responsable, pero sintieron un pequeño, casi imperceptible, cambio en el equilibrio de poder. La opresión constante había disminuido un grado. Camila, observando desde lejos, vio las miradas más ligeras y las conversaciones un poco menos susurradas, y entendió que su acción, por monstruosa que fuera, había creado un minúsculo espacio para respirar. En su soledad, se miró las manos, esperando verlas manchadas, pero estaban limpias. La mancha estaba en su alma. ¿Me he convertido en el monstruo que cazo?, se preguntó, la voz de Isabel resonando en su memoria. Tal vez,
Pero ¿qué más nos dejaron ser? Nos empujaron al borde del precipicio y, cuando una de nosotras cayó, nos dieron la espalda. Esta es mi respuesta. Si tú, que me escuchas, entiendes esta rabia, esta necesidad de luchar cuando nadie más lucha por ti, entonces únete a nosotros. Tu suscripción a este canal es un grito contra el silencio que nos mata. Es la prueba de que no estamos solos. No importa cuán oscura parezca la noche. Mientras tanto, en una oficina gris y abarrotada de archivos, el caso de la muerte de Javier cayó en el escritorio del detective Morales. A diferencia de sus cínicos colegas, Morales era un hombre que creía en el orden, aunque el mundo a su alrededor estuviera en caos. Era meticuloso, un observador de detalles que los demás ignoraban. Al revisar las fotos de la escena del crimen y el informe preliminar sobre la muerte de 1900, Isabel, algo llamó su atención. La brutalidad de la muerte de Javier era inusual para una pelea de pandillas. Parecía personal, íntima. La intuición, afilada por años de experiencia, le decía que estos dos eventos, aparentemente inconexos, eran los primeros capítulos de una historia mucho más sombría. Empezó a conectar los puntos que a nadie más le importaba ver. Camila, por su parte, sabía que la suerte y la furia no serían suficientes. La primera muerte le enseñó sobre su propia vulnerabilidad. Necesitaba ser más fuerte, más rápida, más inteligente. Comenzó a entrenar su cuerpo con una disciplina fanática, corriendo por las calles antes del amanecer, usando el peso de su propio cuerpo para ganar fuerza en su pequeño apartamento. Observaba, aprendía, consiguió un cuchillo de un perista y aprendió a manejarlo, no como una artista marcial, sino como una depredadora, enfocándose en puntos vitales. Su mente también se afiló, se convirtió en una estratega, estudiando la psicología de sus objetivos, usando sus vicios y su arrogancia como armas contra ellos mismos. El dolor de su luto fue canalizado, transformado en una herramienta fría y precisa. El segundo objetivo fue un hombre llamado Ricardo, conocido por su crueldad y por ser el brazo derecho de El Sombra. Su muerte no sería en el fragor de una pelea. Fue planeada con la precisión de un cirujano. Camila descubrió que tenía una amante en un barrio lejano, una debilidad que mantenía en secreto. Preparó una trampa, usando la promesa de un encuentro para atraerlo a un apartamento vacío. Cuando él entró, esperando placer, encontró solo el silencio y la figura de Camila emergiendo de las sombras. Esta vez, no hubo lucha desesperada. Fue rápido, eficiente y terriblemente silencioso. Lo dejó allí, posicionado de una manera que enviaba un mensaje claro al resto de la pandilla. Nadie estaba a salvo. Con la segunda muerte, los susurros en las calles se transformaron en una leyenda. Empezaron a llamarla el Ángel de la Sombra, una justiciera que emergía de la oscuridad para proteger a las olvidadas, una figura casi mítica que cazaba a los cazadores. Para la comunidad trans se convirtió en un símbolo de poder, una venganza encarnada que hacía lo que el sistema se negaba a hacer. La historia creció, adornada con detalles fantásticos cada vez que era contada. Camila escuchaba estos rumores con una distancia fría. No se veía a sí misma como un ángel, sino como un mal necesario. La leyenda, sin embargo, era útil. El miedo era un arma poderosa, y la reputación del ángel hacía su trabajo por ella, sembrando la paranoia en el corazón de sus enemigos. El detective Morales ahora tenía un patrón claro: 2 muertes, ambas de miembros de la misma pandilla, ambas con una violencia dirigida y personal. Convenció a sus superiores para que le dieran más recursos, argumentando que no estaban lidiando con violencia de pandillas, sino con un asesino en serie con una misión. Morales se sumergió en la vida de las víctimas, y fue entonces cuando el nombre de Isabel Esparza apareció,
una nota a pie de página en el informe de un caso archivado. Se dio cuenta de que la violencia había comenzado justo después de su muerte. La motivación del asesino se estaba volviendo clara. No se trataba de territorio o drogas, se trataba de venganza. Empezó a construir el perfil de su sospechoso. Alguien cercano a la primera víctima, alguien que conocía las calles tan bien como los propios criminales. Tercer objetivo, un hombre llamado El Chacal, era más cauteloso y siempre estaba rodeado por otros miembros de la pandilla. Para llegar hasta él, Camila tuvo que ser más audaz. Se disfrazó usando las habilidades que aprendió para sobrevivir en las calles y se infiltró en una fiesta decadente que la pandilla estaba dando en una de sus casas de seguridad. El riesgo era inmenso. A cada segundo corría el peligro de ser reconocida, de que una palabra equivocada o una mirada vacilante sellara su destino. La tensión era casi insoportable, pero se movió por el ambiente hostil con una calma exterior que desmentía la tormenta en su interior. Su objetivo era aislar a El Chacal, alejarlo del rebaño para la matanza. Lo logró, usando una mezcla de seducción y la promesa de drogas mejores, atrayéndolo a una habitación en la parte de atrás. El enfrentamiento fue rápido, pero ruidoso. Él logró gritar antes de que ella lo silenciara. Tuvo que huir, saltando desde una ventana del segundo piso, mientras las puertas eran derribadas. La caída la dejó con un corte profundo en la pierna y varias contusiones. Escapó por muy poco, cojeando en la oscuridad, el dolor agudo un recordatorio de su mortalidad. El éxito de la misión tuvo un alto precio. Estaba herida, y la pandilla ahora sabía que su enemigo podía caminar entre ellos, invisible. La casa se volvería aún más peligrosa, y la paranoia se instalaría definitivamente en ambos lados del conflicto. Doña Carlota, la matriarca de la comunidad, y dueña del único bar donde las mujeres se sentían seguras, observaba a Camila con ojos preocupados. Veía la oscuridad que se acumulaba en la joven, la luz en sus ojos siendo reemplazada por una llama fría y peligrosa. Carlota notó la cojera sutil, las nuevas cicatrices que Camila intentaba ocultar, sus ausencias nocturnas cada vez más frecuentes. Como una madre que conoce el alma de su hija, sabía que Camila estaba caminando por un sendero oscuro. No necesitaba confesiones. La verdad estaba estampada en la postura endurecida y en la mirada atormentada de la chica que había visto crecer en las calles, a quien había ofrecido consuelo y un plato de comida caliente tantas veces. Una noche, mientras Camila curaba su herida en la trastienda del bar, Carlota se acercó con una expresión suave pero firme. «¿Qué estás haciendo, mi niña?», preguntó, la voz baja y cargada de afecto y miedo. La venganza es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera. Esa oscuridad que has abrazado te va a consumir. Isabel no querría esto para ti, no querría que te convirtieras en un monstruo para cazar a otros. Las palabras de Carlota eran un bálsamo y una daga, golpeando el núcleo del conflicto de Camila, la pequeña parte de ella que todavía temía haber perdido completamente su humanidad en el camino que eligió seguir. La conversación con Carlota sacudió a Camila profundamente. La soledad de su misión pareció pesar una tonelada. «Carlota teme que pierda mi alma», pensó, mientras miraba su reflejo en un charco de agua sucia. «A veces creo que ya la perdí la noche en que encontré a Isabel. Lo perdí todo. Contar esta historia, compartir este viaje, es la única forma que he encontrado de intentar encontrarme de nuevo, de demostrar que todavía queda algo de la antigua Camila aquí. El apoyo de ustedes, cada suscripción, cada comentario, me ayuda a continuar esta búsqueda, a no dejar que la oscuridad y el silencio ganen al final. Es un recordatorio de que a alguien le importa». Mientras tanto, el detective Morales tuvo un avance,
una cámara de seguridad de baja calidad de una tienda al otro lado de la calle de la fiesta de la pandilla capturó una figura saltando por la ventana y alejándose cojeando. La imagen era granulada, el rostro indistinguible, pero la figura era claramente femenina. Eso lo cambió todo. Estaba buscando a una mujer con entrenamiento o instinto para matar y con una herida reciente en la pierna. Cruzó esta información con los registros de Isabel y su comunidad. El perfil se estaba acotando. Por primera vez sintió que estaba cazando a una persona real, no a una leyenda, y la tragedia de la situación comenzó a pesar sobre él. La pandilla, ahora con 3 miembros muertos y liderada por El Sombra cada vez más paranoico, reaccionó con brutalidad. Dejaron de ser solo explotadores y se convirtieron en tiranos declarados, aterrorizando a la comunidad trans, creyendo que el ángel se escondía entre ellas. Las agresiones aumentaron, las extorsiones se volvieron más violentas. Querían forzar a la justiciera a salir de las sombras. Las acciones de Camila, destinadas a proteger a sus hermanas, habían, inadvertidamente, puesto a todas en un peligro aún mayor. El peso de esta consecuencia no intencionada fue una nueva forma de tortura para ella, forzándola a reevaluar sus tácticas y su próximo paso con aún más cuidado. Ahora, la misión de Camila tenía una doble urgencia. Necesitaba eliminar a la cúpula de la pandilla para acabar con la amenaza de una vez por todas, y también necesitaba proteger a su comunidad de la represalia que ella misma había provocado. Se convirtió en una guardiana nocturna, patrullando las calles no como una cazadora, sino como una protectora. Intervino en agresiones, ahuyentó a matones, convirtiéndose en una presencia fantasmagórica que atacaba y desaparecía, reforzando su leyenda, pero también exponiéndose a riesgos cada vez mayores. Estaba librando una guerra en 2 frentes, una contra sus enemigos y otra contra las consecuencias de sus propios actos, un ciclo de violencia que parecía no tener fin. En una de esas noches de patrulla, el destino colocó a los 2 cazadores en la misma calle. Camila, escondida en un tejado, observaba a un grupo de matones acosando a una joven. Abajo, el detective Morales, siguiendo una pista, detuvo su coche sin distintivos al ver la conmoción. Por un instante, sus miradas se encontraron a la distancia, un reconocimiento tácito de 2 fuerzas opuestas convergiendo en el mismo punto. Antes de que Morales pudiera actuar, una distracción permitió que Camila desapareciera en las sombras, pero el encuentro los dejó a ambos conmocionados. Morales ahora sabía que el ángel era real y estaba cerca, y Camila se dio cuenta de que la ley, en la forma de ese hombre obstinado, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. El siguiente paso lógico en su campaña era eliminar al segundo, al mando, un hombre sádico conocido como el perro de ataque de El Sombra. Derribarlo significaría desestabilizar toda la estructura de poder de la pandilla y, con suerte, revelar la ubicación de su líder. Pero el perro era paranoico y rara vez estaba solo. Acercarse a él requeriría más que fuerza o sigilo, requeriría engaño. Camila comenzó a tejer una red de desinformación, plantando rumores entre los miembros de bajo rango, alimentando la desconfianza que ya corroía a la pandilla por dentro. Decidió no solo atacar el cuerpo de la organización, sino también su mente. Su plan era complejo y peligroso. Usó una de las adicciones de El Perro, los juegos de azar clandestinos, en su contra. Falsificando una deuda a nombre de otro miembro de la pandilla, creó un conflicto interno. La idea era hacer parecer que había un traidor dentro del grupo, alguien que estaba trabajando con el ángel. Se convirtió en una manipuladora, una jugadora de ajedrez en un tablero manchado de sangre, moviendo las piezas con un cálculo frío que la asustaba. La antigua Camila,
La chica que soñaba con una vida tranquila estaba siendo enterrada cada vez más profundamente bajo las capas de la cazadora en la que se había convertido por necesidad. La ejecución del plan tuvo lugar en un almacén de apuestas ilegal. Camila orquestó el caos a distancia, filtrando información que llevó a una violenta pelea interna. En medio de la confusión, logró aislar a El Perro. El enfrentamiento fue brutal, una pelea de cuchillos en la penumbra del almacén. Lo mató, pero no sin que antes él le arrancara un pequeño medallón de su cuello, un regalo de Isabel. El medallón cayó al suelo, inadvertido por ella en la prisa por escapar. Había ganado la batalla, pero había dejado atrás la única prueba física que la conectaba con su antigua vida y, ahora, con una serie de asesinatos. El detective Morales llegó a la escena del crimen minutos después. El lugar era un caos de cuerpos y sangre, pero su mirada entrenada barrió el suelo, buscando algo que no perteneciera a ese escenario de carnicería, y entonces lo vio, el pequeño medallón de plata, grabado con la inicial I. Lo recogió, la pieza fría en su guante. Recordó el archivo de Isabel Esparza. Recordó el informe que mencionaba que un medallón idéntico había sido reportado como desaparecido de sus pertenencias. En ese instante, la identidad del ángel de la sombra dejó de ser un misterio. Tenía un nombre, o al menos un camino claro que llevaba hasta ella. La casa estaba a punto de volverse personal. Con la muerte de El Perro, la estructura de la pandilla se derrumbó. Los miembros de bajo rango se dispersaron con miedo, dejando a El Sombra aislado y expuesto. A través de un informante aterrorizado, Camila finalmente consiguió lo que tanto buscaba, la ubicación de su objetivo final. Estaba escondido en un antiguo matadero abandonado en las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde, según los rumores, llevaba a sus víctimas para torturarlas. Mientras afilaba su cuchillo, preparándose para la confrontación final, Camila sentía el cerco cerrándose. No sabía lo del medallón, pero sentía el peso de la mirada de Morales en su espalda. La noche de la venganza final había llegado, y sabía que, independientemente del resultado, esa sería su última cacería. El matadero abandonado se erguía contra el cielo nocturno como una carcasa de metal y ladrillos, un monumento a la muerte. El olor a óxido y sangre vieja flotaba en el aire, un saludo fétido que prometía violencia. Camila se movió por las sombras del patio, cada paso silencioso y deliberado. La llovizna fría que caía era la misma de tantas otras noches de caza, pero esta era diferente. Ya no había incertidumbre, solo un propósito gélido que la guiaba. Ya no era la víctima que se escondía en las calles, era el espectro de la venganza llamando a la puerta del infierno. Al deslizarse por una ventana rota, el interior oscuro la engulló. El silencio allí dentro era pesado, vivo, y ella sabía que no estaba sola. La presa final la esperaba en el corazón de su propio laberinto de crueldad. El interior era una pesadilla industrial, un laberinto de ganchos de carne colgando del techo como esqueletos de metal y cadenas que se balanceaban suavemente, creando crujidos fantasmagóricos. El Sombra estaba allí, una presencia que podía sentir antes de ver. Él conocía ese lugar como la palma de su mano sucia. Comenzó un juego enfermizo del gato y el ratón. Su voz resonaba por las estructuras, metálicas, un susurro cruel que la atormentaba. «Sé que estás aquí, Angelito. ¿Viniste a reunirte con tu amiga?» Ella gritó tu nombre, ¿sabías? Gritó hasta el final. Cada palabra era veneno, destinada a desestabilizarla, a transformarla de cazadora en presa. Pero la rabia de Camila era un ancla. Usó las provocaciones para localizarlo, siguiendo el sonido de su arrogancia a través de la oscuridad, justo cuando lo acorraló en una de las cámaras de procesamiento. El infierno del exterior se manifestó.
Luces azules y rojas parpadearon erráticamente a través de las ventanas sucias, cortando la oscuridad en pulsos frenéticos. El sonido distante de sirenas se convirtió en un aullido cercano, seguido por el ruido de autos frenando y puertas cerrándose de golpe. El detective Morales estaba aquí. La ley había llegado, demasiado tarde para salvar, pero justo a tiempo para condenar. La trampa ahora tenía 3 puntas. Camila estaba atrapada entre el monstruo que había venido a matar y el sistema que la cazaba por hacer su trabajo. El tiempo, que antes era su aliado en la oscuridad, de repente se convirtió en su mayor enemigo. La ventana para su venganza se estaba cerrando rápidamente. La llegada de la policía forzó a El Sombra a salir de las sombras. La desesperación reemplazó su arrogancia. Con las rutas de escape cortadas, se giró para enfrentar a Camila, ya no como un depredador confiado, sino como un animal enjaulado. La vio, iluminada por los destellos de la policía, y una sonrisa horrenda se extendió por su rostro. Así que el ángel es solo otra aberración, como la otra, escupió, el odio en su voz palpable. Debería haberlas matado a todas ustedes, limpiar las calles de esta basura. Él personificaba todo lo que ella odiaba. La ignorancia, la brutalidad, la transfobia que le robó la vida a Isabel y a tantas otras. Ese momento ya no era solo sobre venganza, era sobre la aniquilación de un símbolo de todo el mal que las atormentaba. La lucha fue la explosión de todo su dolor y furia acumulados. Él era más fuerte, pero ella era impulsada por una energía que trascendía la fuerza física. Fue una danza de cuchillos y puños, de cuerpos chocando en medio de las silenciosas máquinas de muerte. Ella lo hirió, él la hirió de vuelta. Finalmente, en un movimiento desesperado, lo derribó. Él estaba a sus pies, jadeante y sangrando. Afuera, los gritos de «¡Policía, abran la puerta!» se hicieron más fuertes. Podía oír la voz de Morales. Tenía una elección: dejarlo a la justicia fallida que lo absolvería o lo olvidaría, o cumplir su promesa. La justicia de ellos nunca te alcanzaría por lo que le hiciste a ella, pensó, el rostro de Isabel en su mente. Esta justicia es mía, es por ella. Y con un grito que contenía todo su viaje, clavó el cuchillo, ejecutando su acción decisiva. El acto final fue sellado. El Sombra estaba muerto, pero en su último espasmo de vida logró agarrar un trozo de varilla suelta y perforar el costado del abdomen de Camila. El sitio sin doce. Dolor fue inmediato y cegador. El sonido de la puerta principal, siendo derribada, resonó como un trueno. La adrenalina que la sostenía se desvaneció, reemplazada por una debilidad que la hizo tambalearse. La sangre caliente se escurría por entre sus dedos mientras presionaba la herida. Su misión estaba cumplida. Isabel estaba vengada, pero el costo era su propia vida o su libertad. Exhausta, herida y atrapada, se arrastró lejos del cuerpo. El sonido de botas pesadas corriendo en su dirección, convirtiéndose en el compás final de su sinfonía. Cuando los policías irrumpieron en la cámara, liderados por un detective Morales, con el arma en la mano, se detuvieron ante la escena. El cuerpo de El Sombra yacía en un charco de sangre a un lado. Al otro, apoyada contra una viga de metal, estaba Camila. El cuchillo todavía en su mano, el rostro una máscara de dolor, desafío y agotamiento. Los cañones de docenas de armas se volvieron hacia ella. Al otro lado de la habitación, sus ojos se encontraron con los de Morales. Hubo un entendimiento silencioso en esa mirada. La caza había terminado para ambos. Él veía a la asesina que persiguió. Ella veía al hombre que representaba el mundo que la creó y la condenó. El clímax no terminó con un disparo, sino con el silencio tenso de 2 destinos colisionando, suspendidos en el aire, cargado de muerte. La fuerza de Camila se desvaneció con la sangre que manchaba el suelo del matadero. El mundo se inclinó.
las luces de la policía fusionándose en un borrón disforme antes de que la oscuridad la tomara por completo. No sintió las manos que la sujetaron, pero sintió el momento en que el cuchillo fue retirado de su mano. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue el rostro del detective Morales, y en él no había el triunfo de un cazador, sino la sombra de una comprensión trágica. No la veía como un monstruo, sino como un espejo que reflejaba las peores fallas del sistema que había jurado servir. Gritó pidiendo un médico, su voz resonando con una urgencia que parecía ir más allá del deber profesional, una urgencia por salvar a la mujer cuya vida se le había encomendado destruir. En las calles que Camila había liberado, la noticia cayó como una bomba silenciosa. El ángel de la sombra era una de ellas, una hermana. El terror de la pandilla de El Sombra había terminado, pero a un costo terrible. En su bar, doña Carlota encendió una vela frente a una pequeña foto de Camila e Isabel juntas, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro arrugado. No hubo celebración, solo un luto profundo por la guerrera perdida y por el alma que no pudo salvar de la oscuridad. La brutalidad de Camila había comprado la paz para las otras, una paz manchada de sangre y sacrificio. Ella no sería olvidada. Su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, un cuento de advertencia y un himno de resistencia, la patrona trágica de las que no tienen a nadie que las proteja. Lejos de allí, en el silencio de su oficina, el detective Morales sostenía el pequeño medallón de plata con la letra I. El archivo del caso estaba cerrado en su escritorio, pero la historia permanecía abierta a su mente. Miraba la foto de fichaje de Camila, el rostro golpeado, los ojos desafiantes, la dignidad intacta incluso en la derrota. Había cumplido la ley, capturado a la asesina, pero la justicia, la verdadera justicia, parecía más lejana que nunca. Le falló a Isabel, le falló a Camila. El sistema entero les había enfallado. El viaje de esa mujer lo obligó a enfrentar la podredumbre que había pasado su carrera ignorando. La línea entre el orden y el caos, entre la víctima y el verdugo, nunca más sería tan nítida, la negó. El destino final de Camila Esparza se disolvió en rumores y conjeturas, convirtiéndose en parte de su propio mito. Nadie supo nunca con certeza qué sucedió después de esa noche. Los registros hospitalarios desaparecieron. Los procesos judiciales nunca se hicieron públicos. Algunos decían que murió a causa de sus heridas, convirtiéndose en una mártir silenciosa. Otros juraban que el propio detective Morales, en un acto de conciencia, había facilitado su huida hacia una nueva vida, lejos de la ciudad que la creó y casi la destruyó. Y había quienes miraban a las sombras más oscuras de la noche y creían que ella todavía estaba allí, una guardiana eterna, esperando, velando por sus hermanas. Su ausencia era una presencia tan poderosa como su venganza. Mi historia, tal como el mundo la conoce, termina aquí, en ese suelo frío, pero la lucha de tantas otras como yo continúa cada noche que cae. Me convirtieron en un arma porque no me dejaron ser una persona. Recuerden a Isabel. Recuerden la razón por la cual la noche tuvo que pertenecer a una de nosotras. Si mi voz, mi sacrificio, de alguna manera te ha alcanzado, ayuda a que otras voces sean escuchadas antes de que también necesiten gritar con sangre. Tu suscripción a este canal, tu presencia, es más que un número. Es una promesa de que ninguna de nosotras jamás desaparecerá completamente en el silencio de la noche. Recuérdenos.